Salud y saludos. Hoy está muy de moda hablar de las noticias falsas, de las fake news. Las televisiones de todo el mundo lo repiten y advierten de lo peligroso que son estas falsas noticias. Es cierto que aprovechando la crisis, la extrema derecha está apretando mucho con las fake news. Pues con su QAnon quieren hacer santo al demonio y siempre amenazándonos con que el gobierno nos va a llevar a un comunismo bolivariano. Es muy cierto que las fake news de esta extrema derecha intenta recuperar votos de todos los analfabetos políticos. Pero no es a esto a lo que más atacan las televisiones, incluso ni lo atacan. A lo que más atacan es a ciertos informadores que proponen algunas ideas y simplemente no son tan falsas, simplemente son exposiciones de algunas ideas, pero que sabiendo la oficialidad que existen muchas fake news que ellos mismos divulgan, pues aprovechan para censurar a otros que simplemente están informando. Pues en realidad los medios son los que más noticias falsas nos dan. Son los medios que son propiedad de los multimillonarios los que nos imponen como ciertas esas falsas noticias. Y así repiten hasta la saciedad falsos atentados o nos recuerdan cada año las efemérides de los mismos o de hechos que han sido completamente mentiras, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna. Siempre están comentándonos los falsos logros espaciales, los falsos logros de la ciencia ficción espacial, y siempre están dándonos falsas noticias sobre naciones que son enemigas del imperio o que el imperio apunta como enemigas. Pues desde que los rusos se comían a los niños en los mercados, vendían a sus propios hijos en los mercados, hasta las falsas noticias de Saddam Hussein y otros mandatarios que después han sido asesinados por el sistema y que las fake news nos han informado indebidamente de la realidad. Esto que yo digo, que las fake news precisamente son las oficiales, es la oficialidad la que más fake news lanza, más falsas noticias lanza, queda demostrado en parte de un vídeo que ha publicado últimamente el canal Dios Film, que es una recopilación de otros vídeos anteriores, pero que no deja de ser una joya, un claro ejemplo para el conocimiento de la realidad y para conocer la realidad de los medios que nos inculcan. Este recorte de vídeo pone muy de manifiesto y muy claramente quién son los que atacan con las fake news y quién son los que nos lavan el cerebro con sus noticias y con su uniformidad en todo el mundo. Pues así es como inculcan un credo, una fake news. Veamos ese pequeño vídeo.
Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, The El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Y es que actualmente se han dado a conocer empresas que se dedican a calificar de fake, de falsas noticias a muchos vídeos, a muchas noticias, a muchas afirmaciones, muchas informaciones, siendo ellas, esas empresas, las encargadas de censurar y desprestigiar a los informadores y de censurar las informaciones mismas. Pero esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Desde siempre las derechas en los países con dictadura o en donde gobernaban, pues han prohibido hasta el comunismo o cualquier tipo de expresión. Y en los países comunistas, pues igual, han prohibido todo lo que era referente a las bondades del capitalismo. Por tanto, esto no es nuevo, esto siempre ha existido. Solo que actualmente ya no es como en el pasado, donde existían países de derechas o países de izquierda. No, ahora ya los países ya no son de derechas o de izquierdas abiertamente. Ahora todos los países son democracias. Y esas democracias, pues, se componen de derechas y de izquierdas. Democracia, que no sabemos lo que quiere decir, porque en realidad son plutocracias, son unos órganos de poder que manejan las naciones y sobre todo subyugadas al imperio judeo-cristiano angloamericano, como queramos llamarle, el imperio reinante. En otro tiempo fue España, en otro tiempo fueron los otomanos, en otro tiempo hubo imperios de muchas clases, los romanos, etcétera, etcétera, los griegos, pero ahora, en la actualidad, pues tenemos un imperio que ya tiene casi todo el mundo conquistado y que solo le quedan 4 o 5 naciones por subyugar. Pero incluso en esas 4 o 5 naciones que quedan, lo que existe es lo que llaman la democracia. Todos presumen de ser demócratas. Y en estas democracias existen las derechas y las izquierdas. Pero estas derechas y estas izquierdas hoy en día ya no son como antiguamente. Ya ese espíritu de izquierda que era como la solidaridad, el reparto de la riqueza, etc., eso ya se ha perdido. Hoy en día existen las izquierdas capitalistas y las derechas socialistas. Es una mezcolanza. Y por tanto, hoy en día las izquierdas y las derechas lo que cumplen es un objetivo de los super multimillonarios, de los verdaderos amos de las naciones,
que el objetivo que cumplen hoy en día es de dividir a la sociedad. Ya que los humanos son muy dados a sentir odio los unos por los otros, por los rivales, por los antagonistas, pues los dirigentes utilizan la política para fomentar esos odios y esas divisiones. Así el sistema les indica a unos a quién tienen que odiar y a otros a quién tienen que odiar. Por supuesto, ponen unos títeres a los cuales llaman políticos para que les sirvan en los dos bandos. Así pues, todo el mundo sabe a quién odiar, al oponente político. Los de derechas odiarán a los de izquierdas y los de izquierdas odiarán a los de derechas. Y entre medias también harán otros partidos intermedios para que el odio no deje de fluir. Así, los verdaderos amos del cotarro, los dueños de las naciones, los dueños de los capitales, organizan a los ciudadanos para que se odien entre sí. Y para que así la gente pueda odiar a sus semejantes y a sus iguales. Y así izquierdas y derechas confunden con unos temas normalmente anodinos, temas sociales, como puede ser la naturaleza del sexo de los ángeles o cualquier otro tema banal o ilógico. Mientras que los multimillonarios hacen y deshacen a su antojo con las leyes y la economía que sus políticos, tanto de derechas como de izquierda, siempre respetan. Pues con los multimillonarios, con los dueños de las naciones, no hay quien se meta, ni derecha ni izquierda. Amigo Sancho, con la Iglesia hemos topado. Otro estamento con el que no se puede meter absolutamente nadie. Por tanto, todo esto es una cuestión de división social. Así tienen a las mayorías peleándose entre sí y agobiando a la vez a esas mayorías con más leyes y con más y más normas y con más y más modas y manteniéndolas enfrascadas en temas sin ninguna relevancia política o económica, que es lo que interesa. Así distraen a las masas con temas banales e imposiciones locas e impiden que se formen hordas de indignados que arremetan contra los verdaderos dueños del cotarro, contra los amos del mundo, contra los verdaderos multimillonarios. Pues los líderes que los ricos ponen rápidamente a aquellas personas que indignadas se atreven a retar a los verdaderamente poderosos, los líderes que los poderosos imponen, enseguida conducen el rebaño a una situación de quietud. Se ponen a la cabeza del rebaño, les dan vueltas y vueltas hasta que los cansan y los dejan en el mismo sitio donde estaban para que ya no protesten. De hecho, todas las revoluciones comienzan espontáneamente. Las revoluciones de los indignados siempre comienzan espontáneamente, con multitud de colores, con multitud de eslogan, con multitud de líderes, pero rápidamente los poderes se encargan, mediante la televisión y mediante los medios, de conseguir unos líderes mucho más concretos, no tantos, sino uno solo a ser posible, o una camarilla a ser posible, que rápidamente anule todo el tema multicolor y todo el tema multieslogan y los acaban convirtiendo en una revolución de colores, que es como a ellos les gusta. Una revolución de colores para que así haya abanderados y morados. Y ya quede más claro la división. No
banderas de muchos colores, ni eslogan de muchos colores. Un solo eslogan y un solo color. Y así lo vemos que lo hacen tanto los de derechas como los de izquierdas. Y por eso los súper ricos patrocinan a los dos partidos normalmente, a los de derechas y a los de izquierdas. Y los ciudadanos van picando como pececitos en esos cebos que sus pescadores les van poniendo en sus narices. Pero dejemos el tema de izquierdas y derechas en la actualidad, que nada tiene que ver con el pasado, y volvamos a las fake news. Para mí, como ya he dicho, queda muy claro que las fake news desde siempre provienen y han provenido de las iglesias, de los medios masivos de comunicación y de la historia siempre contada por los vencedores de las guerras. O sea, siempre las fake news provienen del poder dominante. Y particularmente, con respecto a la ciencia ficción contemporánea, la cual muchos consideran una ciencia real, las más descaradas fake news, las más descaradas falsas noticias, las proporcionan entidades como la NASA o como otras agencias espaciales que simplemente son filiales de la NASA. Pues hasta los rusos, casi todas las noticias espaciales que nos dan son referentes a la NASA o a la ESA o a sus filiales. Y bien, aquí voy a mostrar un par de noticias calificadas como reales, pero que son de las más falsas que se pueden dar en la vida. Son más falsas que un billete de 33 euros. Y esto lo hacen a diario, pero solo destacaré un par de ellas que servirán como ejemplo. 2 o 3 que servirán de ejemplo. Por ejemplo, la primera. La NASA anuncia que la sonda espacial OSIRIS-REx completó su misión de práctica. Aquí dice, la NASA anuncia que sonda espacial. Se les ha olvidado la L y la A, que la sonda espacial. Pero bueno, es igual. Ellos tienen derecho a equivocarse. Pero se equivocan escribiendo, pero no en las misiones. Las misiones no tienen ningún fallo. Y nos ponen más noticias, más contradicciones visibles. Como sabemos, todos los cometas van arrojando partículas que luego se transformarán posiblemente en meteoritos, según nos han informado. Y este mismo asteroide dicen que va tirando partículas, pero no obstante, las naves van a llegar y no les van a hacer nada a las piedras ni van a perturbar para nada su misión. Los nombres que les dan a todas estas naves, a todas estas misiones, como por ejemplo OSIRIS-REx, OSIRIS-REx, podemos ver que Osiris era un rey dios de la antigua mitología egipcia. Podemos ver que Benú, que es el otro nombre, otro dios de la mitología egipcia. Este no era rey, pero era otro mito del antiguo Egipto, que viene a ser como el ave fénix de los griegos. Y si queréis ver la imposibilidad de estos viajes, podéis ver mi vídeo La ESA miente, o Mentiras Rosetas, que también se podía titular, que es una misión, otra de tantas, igual que esta. Pues de estas hay muchísimas, todas igual de falsas, como la misión Hayabusa de AXA en Japón, o la misión de Rosetta, como he dicho antes, o cualquier misión de OSIRIS-REx, todas las misiones que se tratan de llegar a un cometa o a un asteroide y recoger muestras y traerlas a la Tierra. Ya digo,
viendo mi vídeo La ESA miente, en mi página, podéis ver la imposibilidad de dichas misiones. ¿Y por qué todos estos nombres, todas estas misiones, tienen estos nombres de antiguos mitos? Como por ejemplo la misión Apolo, que se refería al mito de Apolo. ¿O por qué se emplean todos estos nombres de dioses mitológicos egipcios? ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Todo esto forma parte de la magia, de la verdadera magia, magia real. Sortilegios, como los egipcios eran unos verdaderos dementes de los sortilegios y de las magias. Pero hay muchos que funcionan para adormecer al pueblo. La hipnosis funciona. La hipnosis es un tipo de magia. Y mucha gente cree que no está hipnotizada, pero sí que lo está, porque la magia sí que le hace efecto. Los pases mágicos con las manos que hacen los locutores, los símbolos cuando cogen con los dedos de las manos y hacen cosas, están dando un mensaje subliminal a las mentes, y como el primado negativo y como, en fin, las memorias, los distintos tipos de memorias que nosotros tenemos al visualizar y al escuchar las cosas. Los poderosos saben todo eso y nos lo hacen. Y es magia, pues no convence lo mismo. Un buen vendedor de enciclopedias acaba convenciéndote, aunque tú no tuvieses ganas en un principio, de comprar aquello que él te ofrece. Eso es magia. Por tanto, todos estos nombres son mágicos. Han dado su resultado a través de la historia y calan en el subconsciente. Son nombres que le dan mucha relevancia a lo fantástico, a lo inexistente. Le dan como visos de realidad. Y esto siempre se ha utilizado por las castas sacerdotales para engañar al populacho. Y así poder ellos vivir ricos y poderosos a costa del engaño. Desde siempre, las castas dominantes se han valido de las mentiras y de las fantasías para tener al pueblo sumiso y dormido, con unos cuentos de gran fantasía y con demostraciones de poder falsas. De gran parte de esto es de lo que hoy se encargan las ciencias espaciales, las agencias espaciales. Antes lo hacía exclusivamente la Iglesia y algunos magos, pero actualmente los medios de información, las agencias espaciales, están supliendo en mucho a las iglesias en estos procedimientos de hipnotización de las masas, de tener a las masas mágicamente embaucadas, mágicamente hechizadas. Pues los hechizos existen. Y nada más claro se puede ver que con los hechizos espaciales, donde la gente sueña, despierta con viajes espaciales inexistentes. Hace miles de años los egipcios ya construían templos para que allí viviesen los dioses, aunque lo que realmente era que los sacerdotes y los reyes allí vivían como dioses. Y los sacerdotes y los reyes engañaban al pueblo con la falsa ciencia, igual que se hace actualmente. ¿Para qué? Para demostrar su inmenso poder y así ser considerados seres superiores y hasta de naturaleza divina o todopoderosos. Así, la populacho, es impensable que nosotros podamos arrebatarles el poder, pues ellos lo tienen todo. Tienen hasta lo que no tienen. Para eso, antiguamente, para conseguir esa hipnotización del pueblo, antiguamente construían templos donde los oficiantes de las ceremonias
mediante pasillos secretos, podían aparecer y desaparecer de la vista de las gentes, podían aparecer en otros sitios rápidamente y volver a subir otra vez al podio rápidamente a través de túneles secretos. Y así, pues, confundían a los espectadores que creían que era magia. También construían los lugares de tal forma que los sonidos y los ecos reverberasen y produjesen una alteración grande en las conciencias y creyesen que lo que estaba hablando un sacerdote o un faraón o un personaje importante desde un cuarto especial pareciese que era la voz del mismo Dios. Así, por ejemplo, en cada templo construían un pozo que lo comunicaba con el Nilo. Ese pozo estaba en comunicación con el Nilo. Es lo que hoy se llama un nilómetro. Esos pozos tenían entradas también secretas y también tenían un secreto para el gran público, pues solo lo utilizaban los jerarcas del templo. Por tanto, ellos sabían con esos nilómetros cuándo había comenzado o iba a comenzar la crecida y cuándo iba a desaparecer la crecida. Pero ellos se anticipaban y lo anunciaban como una sabiduría que les proporcionaban los dioses. Según las ofrendas, claro. Cuantas más ofrendas, mejor se portaban los dioses. Y así las élites se presentaban ante el pueblo como entes superiores, intermediarias entre los hombres y los dioses. Tal cual el Papa es el intermediario entre Jesucristo o Dios y los hombres. Aunque sepamos que todo eso es una obra literaria, no es real. Pero para la inmensa mayoría sí lo es, ya que duermen en una hipnosis inducida. De este y otros modos, con el nilómetro y con esas salas y con esas grandiosidades, siempre con trucos y con engaños torticeros, las élites se presentaban ante el pueblo como lo que no era. Y hoy se hace exactamente lo mismo, solo que con otros medios. Por ejemplo, aquí dice: Osiris-Res a punto de escoger el lugar de recolección de muestras. Hasta primero llega, mira y dice: este es el mejor sitio, y ya allí lo elige. O dice: Osiris-Res ha dicho la NASA que ha descubierto agua. Oh, claro, oh, qué bien, bueno, pues eso es bueno, porque el agua es vida, y donde hay vida hay esperanza, podemos ir ya mismo para allá. Y así Osiris-Re entra en órbita, etcétera, etcétera, etcétera. Van diciendo las noticias poco a poco y van contándonos la falsa noticia como si fuese una realidad. En realidad, lo que hacen en la actualidad para engañarnos es que construyen cohetes, sí, misiles para la guerra, grandes cohetes, grandes misiles para la guerra. Los cohetes han existido de toda la vida en la Tierra, solo que ahora son mucho más grandes y son de hierro y con muchos mejores resultados. Y encima los cargan con unas potentes bombas. Pero ellos, más que hablarnos de los avances que están haciendo tremendos en la cuestión de los misiles y de intercepción de misiles, etcétera, etcétera, ellos no nos hablan en tanto de eso, o de los cohetes, de los cañones electromagnéticos o de armas de todo tipo. No, eso casi que no nos lo cuentan, pues lo que más les interesa es contarnos que esos cohetes sirven para viajes espaciales, para fantasías espaciales, viajes a planetas lejanos, a astros, a asteroides y a cometas, que aun siendo inalcanzables, ellos nos los muestran como una conquista ya realizada, aunque es totalmente inexistente.
Luego, sí existen cohetes, pero no existen viajes espaciales. Y con la promesa siempre de llevarnos en un futuro a esos otros mundos, cosa que nunca pasa ni pasará, igual que le pasaba a los antiguos egipcios con sus ritos y creencias que les hacían pensar que irían a otros mundos, incluso con sus pertenencias y con su cuerpo, por eso las momificaciones y llevarse todo lo que tenían con ellos. Cuando la realidad nos muestra que de este plano de existencia no se puede salir nada material, ni de nosotros ni de nuestras pertenencias. Y ahí están las tumbas faraónicas que lo demuestran. Y de igual modo se demuestran la existencia de los viajes espaciales en la actualidad. No existen. Siempre prometiéndonos, pero no existen. Por tanto, siempre es una promesa del futuro. Todos los presidentes de Estados Unidos, todos, podéis buscarlo en las hemerotecas, todos cuando llegan al poder o cuando están en elecciones, uno de sus objetivos es repoblar la Luna, repoblar Marte, y todos dan unas fechas futuras que siempre pasan y nunca llegan. Y es tan grande la mentira que ni tan siquiera nos llevan a dar un viaje en globo. Un simple viaje en globo de helio, con una cápsula presurizada, subir simplemente a 30, 40, 50 kilómetros de altitud. Sería un viaje estupendísimo, baratísimo, y con una buena cápsula podrían ir bastantes personas, y con los medios que hay actualmente sería, ya digo, poco costoso y sería un negocio interesante para una empresa de turismo. Sin embargo, debe ser que está prohibido, pues hace ya casi un siglo, así lo hizo Auguste Piccard con su esfera presurizada y su globo de helio, subió hasta, no sé si era helio, puede ser que fuese otro producto, pues no estoy tan informado, pero subió hasta 15 o 16 kilómetros en aquellos tiempos, hace casi 100 años. Hoy, con los globos de helio que sí que tenemos estupendísimos, y con las cápsulas espaciales que también se pueden construir estupendísimas, podríamos subir perfectamente sin ningún problema y poder observar la Tierra tal y como es y comprobar su verdadera forma. Y no tener que resignarnos a estas imágenes que nos dan truculentas, falsas y que en nada se corresponden con la realidad. Pues ya digo que hace un siglo Piccard ya subía con su esposa, que era fotógrafa, y bajaba, y no una sola vez, sino varias. Pero mientras no nos proporcionan esos viajes, ni siquiera en globo, la NASA no hace más que hablarnos de sus éxitos y de sus fantásticas maravillas tecnológicas. Aprovechando que tenemos televisores, aprovechando que tenemos móviles y eso, pues ¿por qué no inventarse otras posibilidades? Y de hecho así es como nos lo hacen y nos lo muestran con estas lavadoras voladoras. Nos hablan de los éxitos que dan por realizado cuando, si los miramos detenidamente, vemos que son completamente imposibles. Todo ello, como digo, adornado por falsas fotografías que solo son imágenes creadas por artistas hiperrealistas o bien por ordenadores o CGI, que se llama. Y siempre hablándonos que ha sido un éxito y mostrándonos paneles de gente aplaudiendo, muy contentas. Supongo que muy contentos y muy alegres por el mucho dinero que están ganando con un trabajo que nadie sabe ni a qué se dedican. Pues hay muchísimo dinero por medio en todas estas falsas misiones
y en todos estos falsos pases mágicos para idiotizar las mentes y para que seamos robados sin que nos demos cuenta. Y es que estos trileros que nos roban van debilitando las mentes, ya de por sí débiles, unas mentes que ya no despertarán ni dándoles golpes en la cabeza. ¡Qué absurdo! La nave sube, baja, se vuelve a colocar otra vez en su posición y luego esto era solo un ensayo. Aunque es tremendamente fácil descubrir el engaño de la idiotización colectiva, no sé por qué, será por la condición humana, la debilidad mental de los humanos, que el engaño persiste. E incluso los propios engañados luchan contra quienes pretenden demostrarles la farsa y el engaño. En estas fake news o falsas noticias podemos ver cómo se produce la idiotización colectiva. Ellos siempre dicen: peligroso asteroide se acerca a la Tierra. Peligroso asteroide, gigante asteroide, rozará la Tierra, rozará la atmósfera de la Tierra. Y así atraen la atención como aquel charlatán de feria atraía a la gente por la calle. Además, numerosas películas sobre impactos tremendos de meteoritos que pueden destruir el planeta. O incluso en los libros, en la historia, te dicen que un meteorito destruyó a los dinosaurios, cosa que siempre estará por demostrar, pero que desde siempre ya se dan por ciertas. Y siempre nos dirán que todas estas misiones son para recoger muestras del suelo, nunca para mostrarnos bellas imágenes reales del universo, no. Solamente pretenden ir y recoger un poquito de polvo, un poquito de tierra de esos planetas, de esos astros. ¿Y para qué? Pues muy fácil, para saber el origen de la vida. Siempre quieren averiguar el origen de la vida. Claro, pues así, implícitamente, sin decirlo, están negando la existencia de un creador. Están negando el creacionismo. Pues están buscando en la materia, en la tierra, escarbando en la tierra, están buscando los orígenes de la vida. Dando por supuesto que no sabemos de dónde venimos, quiénes somos, ni a dónde vamos, ni dónde estamos. Pues eso es lo último que ellos quieren que sepamos. Pues eso nos haría libres. Saber que realmente somos espíritus encarnados, de dónde venimos, a dónde vamos y dónde estamos. Que realmente aquí donde estamos es en el purgatorio. Y de nuestras acciones dependerá que vayamos hacia un mundo mejor o en unos mundos peores, que también los puede haber. Por tanto, ellos lo que precisan es mucho súbdito que a ellos en esta vida les proporcionen una vida de reyes. Y por tanto, lo último que les interesa es que la gente sepa quién es, a dónde va y de dónde viene. Claro, que también las inmensas mayorías, pues bien poco le interesa todo esto, pues como decía aquel libro de la Edad de Oro, ande yo caliente y ríase la gente. Como la gente no tiene inquietudes espirituales, o se las han cortado, o ellos mismos no han querido profundizar en ello, pues esto les va estupendamente a los egoístas y a los poderosos que no tienen hartura, avariciosos que no tienen hartura y que todo lo quieren para ellos. Hasta el conocimiento lo quieren solo para ellos. Y es que la gente no se da cuenta
que hasta se cachondean de nosotros en nuestras propias narices. Y sin rubor ninguno, nos dicen que por Halloween se acercará un terrorífico asteroide calavera. Toma ya, por Halloween, no en enero ni en febrero, no, en la fecha de los muertos, en la fecha de los difuntos. Y por si queda duda, te mostrarán las imágenes y además te adornarán con frases como que es que esto era un cometa muerto. Más muertos. Para el Día de los Muertos, más muertos. Noticia que por sí sola y en esas fechas debería ser suficiente para que todos fuésemos en hordas a la NASA o a las agencias que nos lo comunicasen a decirles a todos estos mentirosos que se pongan a trabajar en la verdad y que dejen de robarnos y de engañar al personal como lo hacen tan seguidamente y tan constantemente. Pero por si fuera poco el cachondeo, por si fuera poco el insulto, pues esto es un insulto a la inteligencia constante. En estos días de confinamiento, en estos días de las mascarillas, nos salen con la noticia de que se nos acerca peligrosamente, cómo no, otro asteroide, y este con forma de mascarilla. Ya no dicen que se parece a una mascarilla, ya no dicen que da la sensación de ser... No, que trae la forma de una mascarilla. Así lo ponen en los titulares. Pues los que se crean esta noticia y los que la dan y los que la crean, no se despeina ninguno, se quedan así impertérritos y punto. No dicen que se parece a una mascarilla, dicen que es como una mascarilla, cosa que sería totalmente imposible de tragar, pero que las mayorías aceptan sin rechistar y se maravillan de estos prodigios de la naturaleza y de la ciencia ficción. Y nadie, ninguna empresa, ningún medio, ni de izquierdas, ni de derechas, ni los tontos, ni los sabios, solo algún loco conspiranoico se atreverá a decir que todo esto son noticias falsas, que todo son fake news. Aquí en este otro vídeo, que posiblemente, casi seguro, también es de ficción, nos muestran que para nada vemos aquí en el asteroide sea como una mascarilla. Todos son incongruencias, pues las únicas imágenes que parecen reales son estas, que sí que se pueden obtener con un enorme telescopio y que desmontan todo el teatro. Pues aquí podemos ver que si un asteroide no estuviese perfectamente iluminado, sería completamente invisible. Si fuese como nos lo muestran así, iluminado por un bordecito, no se vería estos puntos que sí que se pueden ver con un telescopio. Como mucho se podría ver lo que estas imágenes nos muestran. Todo lo demás es pura fantasía. Si es esto que se ve aquí, estos puntos blancos, que es lo que únicamente se puede ver, y si es esto o esto otro, no puede ser esto. ¿Está claro? O es lo uno o es lo otro. Yo concluyo diciendo que efectivamente los telescopios sí existen y se ven esos puntitos blancos. Eso es cierto. Yo concluyo diciendo que los nilómetros también existen y sé que los asteroides
no tienen forma de calavera por Halloween y no tienen forma de mascarilla por épocas de confinamiento. Por tanto, que no nos cuenten milongas. Y yo no pararé de denunciar estas mentiras, aunque a la inmensa mayoría les encanten tanto los cuentos de calaveras y de mascarillas. Salud y saludos. La NASA es una farsa que a tu casa impide conocer. La NASA. La Blue Marvel que enseña va mutando cada 2x3. La Blue Marvel. Lo que venden es un fake. En el 69 alunizaron, pero es fácil ver 69 que en globos aerostáticos elevan sus satélites. Creo que algo no huele bien. Una serpiente que te miente porque advierte que tu mente no tiene anticuerpos para retractarse de lo que aceptó. Un gran paquete de cohetes que al retrete fueron a parar, ya que no hay nada para propulsarse si no hay densidad. De cables y de cromas, esa realidad que te hacen ver cromas y tomas digitales que te muestran lo que nunca fue. Digitales. Son creadores de una fe. Amén. Burbujas que aparecen donde no deben de aparecer. Y un show de actividades espaciales sin razón de ser. Actornautas riéndose. Una serpiente que te miente porque advierte que tu mente no tiene anticuerpos para retractarse de lo que aceptó. No lo tiene. Un paquete de cohetes que al retrete fueron a parar. Nunca cruzamos la frontera de este plano existencial. Una mentira en gravedad, de lucrativa gravedad. Una incoherente fábula, fuera de broma. Un atentado a la moral. Una serpiente que te miente porque advierte que tu mente no tiene anticuerpos para retractarse de lo que aceptó. Un gran paquete de cohetes que al retrete fueron a parar. Nunca cruzamos la frontera de este plano existencial. The earth is flat.